A algunos se le hace más pesado el fin de año que a otros con esta situación y para eso tenemos a una especialista en la materia, a una psicóloga que nos va a hablar justamente de duelos, María Paula Tripaldi. Bienvenida. Buenas, ¿cómo va? Muy Gracias por bien. el espacio. ¿Vos cómo estás? Todo bien, gracias por el espacio, muy bien acá. Bienvenida. Bueno, lo que comentaba recién, ¿no? Por ahí en esta fecha que se acercan las fiestas, que por ahí uno hace un balance de lo que fue el año y quizás hubo pérdidas en ese año, empieza a costar llegar a fin de año y son situaciones que obviamente generan tristeza. ¿Cómo sobrellevar esto? ¿O qué herramientas llevarías a la audiencia para que puedan sobrepasar de la mejor manera posible este momento? A ver, obviamente que diciembre es como un movimiento bastante enorme y ni hablar si estamos atravesando ciertos duelos o ciertas pérdidas porque las celebraciones, las fiestas funcionan de alguna manera como un recordatorio bastante directo de lo que falta. Incluso cuando las pérdidas no son recientes, pero la estructura de las fiestas, las mesas, los rituales, los reencuentros, por ahí marcan como un contraste muy nítido entre lo que fue en algún momento y por ahí en lo que es ahora. Y muchas veces esa comparación no se busca, sino que aparece medio repentinamente y mucha gente siente un retroceso en diciembre o extraña más o cree que volvió al punto cero, cuando en realidad lo que aparece muchas veces son capas del duelo que se camuflan en la vorágine que tenemos el resto del año. Por ahí en cuanto a recursos, como me preguntabas, lo más efectivo suele ser habilitar espacios por ahí más concretos para por ahí sentir el dolor, para por ahí amigarnos con lo que está pasando en lugar de intentar sacárnoslos de encima lo más rápido posible o pelear con ese dolor, nombrar la ausencia, elegir rituales, incluso Ah, para ahí ok. acordarnos si queremos hablar de esto en la fiesta, si es un tema que lo vamos a dejar para otro momento. Cada persona lo transita distinto. Y flexibilizar expectativas, ya que no todas las fiestas se van a atravesar de la misma manera. No va a ser lo mismo, bueno, si recientemente perdimos a alguien o pasó algo, que si es una fiesta donde, bueno, aparece, nada, una pérdida hace un tiempo, que uno por ahí lo va transitando, lo va elaborando de otra manera. O sea que la recomendación sería no negar el sentimiento, no prohibirse hablar del tema o mencionar a la persona si es que está latente en nuestro ser, ¿no? Claro, pasa que por ahí como personas lo que queremos es no sufrir en estos momentos, entonces por ahí el punto sería negarlos. Aparece mucho con comentarios de personas que nos quieren ayudar, como bueno, ya va a pasar, no pasa nada, no es momento para acordarte, y a veces realmente no se puede. Uno cuando está mal no elige estar mal, a veces nos pasa, nos está atravesando por duelos y por otras situaciones en general. Por ahí nos están pasando cosas que justo en diciembre caen. Y en diciembre tiene por ahí esa expectativa de que ahora tenemos que sentirnos bien, como medio cronometrada, digamos, Sí. no siempre coincide con la vida real. Hay, Entonces, hay como una ansiedad, siento yo, que se genera en diciembre, en donde las metas que te pusiste en enero tienen que estar cumplidas todas y de alguna forma tenés que arrancar el año con toda la mejor energía posible. Y entre la ilusión, la expectativa y la realidad, bueno, eso genera frustración. Yo creo que entre ansiedad y frustración serían como los dos escenarios que por lo menos palpito yo que trae diciembre. ni hablar, y más que nada porque diciembre suele instalar como una lógica, ¿no? De evaluación, y no necesariamente va a coincidir con el momento emocional de cada persona. Sería medio utópico pensar que justo todos en diciembre vamos a estar preparados para hacer este balance. Pasa que culturalmente también se marca como un cierre, y ese cierre muchas veces se vive como si hubiese que justificar todo lo que hicimos y todo lo que Sí. no. Y esa exigencia por ahí no viene de un deseo propio de revisar la vida, sino más de una expectativa social de tenés que haber avanzado, tenés que haber estado bien, tenés que arrancar mejor el año Los que viene. mandatos. Ni hablar. Mandatos digo, familiares es como el clásico, ¿no? Cuando decís las palabras mandatos, terminás la oración diciendo mandatos familiares. Pero hay muchos otros mandatos. Yo veo que por ahí nos estamos comparando todo el tiempo, más con esta era de tecnología y redes sociales, en donde pareciera que la felicidad ya no es una meta a alcanzar, sino que es una exigencia, es una obligación y tenemos que ser felices todo el tiempo y lo tenemos que mostrar y hacérselo saber a todo el mundo. Ni hablar, y que la felicidad hoy también está como atravesada con esa idea de que es algo permanente. Yo creo que las redes obviamente aumentan un montón todo esto, pero por ahí se habla mucho de mandatos familiares en esta fecha porque son muchos encuentros familiares. Nos vemos con personas que quizás no vemos en todo el año y que en este momento como que nos sentimos obligados, ¿no? A ver o a compartir.
Entonces, por ahí la forma es darme cuenta si hago las cosas más por una obligación o por decisión propia. Muchas veces no son frases explícitas los mandatos, son por ahí más silenciosos, no generar conflicto, hacernos cargo, no mostrar dolor. La clave es ver si actuar distinto nos da culpa. Bueno, probablemente ahí hay un mandato. Pero bueno, obviamente es un proceso correrse, pero es mucho más incómodo permanecer para siempre también ahí, ¿no? Porque cada diciembre, si no, es lo mismo. Ay, dijiste una palabra clave que es la incomodidad. Yo siempre creo que cuando uno rompe una estructura, una dinámica que ya se había establecido cual status quo, bueno, te tenés que bancar la incomodidad propia y la que va a traer en el resto, ¿no? De los eslabones y los miembros. Pero acabas de decir que mantenerse en ese status quo por ahí termina siendo incluso más incómodo. Ni hablar. A ver, para soltar obviamente estos mandatos, lo primero que tenemos que hacer es ver cuáles son y nombrarlos, es decir, y entender que no son verdades absolutas, son normas que muchas veces tienen que ver con el tiempo, con cuestiones más costumbres familiares, con cuestiones por ahí culturales, y después hay que ir probando conductas chiquititas por ahí que vayan en otra dirección. Obviamente que para empezar a soltar o corrernos de estos mandatos hay que asumir, como vos decís, una realidad incómoda, pero muchas veces muy liberadora. Vale la pena muchas veces atravesar un ratito corto y ganar una comodidad un poco más verdadera a largo plazo. Sí creo que el punto clave de esto es la comunicación asertiva, no solamente el límite ponerlo, sino ver cuándo lo voy a poner, cómo lo voy a decir y en qué momento también lo voy a plantear para que no termine en una explosión. Quizás el 24 de la noche no sea Claro, el lugar para plantear todo esto, digamos, o me claro. anticipo o veo la forma en que lo voy a comunicar, digamos, no entrando en debates o bueno, sabiendo qué cuestiones me incomodan y viendo cómo voy a reaccionar anticipadamente a eso. Y en pequeñas dosis, que es lo que vos dijiste también, como pequeñas acciones que lleve a acomodar con amor, amablemente y paulatinamente toda una reestructuración. Porque por ahí, en el estallido o cuando confrontamos tan de golpe, bueno, se empieza a desarmar todo y la reconstrucción de eso es más dolorosa. Pasa que muchas veces también tenemos que entender que poner límites implica, o corrernos de un mandato, implica aceptar que a muchas personas o a alguien no le guste justamente esa decisión o ese límite. Es la parte difícil. Sí. Muchas veces no es lo difícil poner el límite en sí, sino sostenerlo Mm. cuando por ahí la reacción del resto no es la que yo me esperaba o la que me gustaría. Muchas veces por ahí el trabajo está en que cuando la persona asume que obviamente el resto se puede incomodar y que eso no necesariamente es negativo, el foco va a estar más puesto en convivir con la reacción o con el disgusto del otro, incluso es que es esperable, ¿no? Que poner un límite al comienzo cause un poco de resistencia. Y obviamente entender que los límites no suelen ser personales, no es lo mismo decir, bueno, no quiero estar con vos que este año no puedo, es este año no Claro. puedo, este año prefiero no quedarme tanto, puede tener que ver con un montón de cosas que no son necesariamente con esa situación, ¿sí? Y también como bancarse, yo creo que cuando hay un ambiente pseudo caótico, cuando uno sale a decir esto es caótico, termina siendo como el conflictivo. Y hay que bancarse ese mote también, si cree que está haciendo lo correcto y va a ser para el mayor bien de uno y de todos. Ni hablar, y porque no vamos a negociar solamente eso, sino que dentro de ese el caos o quien de alguna manera asume cierto papel dentro de la familia, se negocian un montón de cosas que se acumulan hace años y en lo familiar todo está cargado. Si uno siente que no, si uno se corre de eso, muchas veces no se lee como ese comentario puntual, sino como un cuestionamiento al sistema entero. Y eso obviamente va a activar la culpa que está recontra presente en diciembre también. O sea que dentro de las consultas que vos recibís, en esta época del año, culpa sería una de las principales. Sí, la culpa por ahí y ese deseo de como de querer estar bien con todos y estar bien yo y cumplir las metas y tener unas fiestas felices Y y todo todo no se ya. puede. Y todo ya. Quiero estar bien, ya. Quiero sentirme bien Ujú. con mi ya. Todo inmediato. Es que eso quizás no tenga ni siquiera tanto que ver con diciembre en particular, sino que la consulta o por ahí la demanda que aparece hoy socialmente es esta idea de resolver rápido, de que se me pase la tristeza, de que no me importe lo que piensa el otro. Y es medio imposible, estamos muy atravesados, ¿no? Por un montón de cosas y está bien que estemos atravesados. La idea es convivir con la insatisfacción esa o con que, bueno, quizás en este momento no voy a tener las mejores fiestas o no cumplir. Y no pasa nada, el 2 de enero todo sigue funcionando como siempre, digamos. Eso Puntualmente en deberíamos diciembre ponernos un cartel diciendo, va a seguir, y termina el 31 de diciembre y el 1 de enero es muy parecido al 31 de diciembre, solo cambia en calendario. el tema es que fíjate que ahí también se juegan esas metas que nos ponemos muchas veces a comienzo de año, que son tan irreales o están tan impuestas por el afuera que llega marzo y nos olvidamos de todo lo que dijimos en enero, Sí. porque no suelen ser metas sostenibles, ¿no? Es como cambiar radicalmente
aspectos que hoy llevan procesos, llevan tiempos, llevan esfuerzo, compromiso, bueno, un montón de cosas que no son cómodas al comienzo. Entonces, por ahí el punto está apuntar a lo chiquito, a lo posible, y entender también que hay que poner límites operativos y reales en diciembre. Van a aparecer urgencias, pero no todo es urgente en diciembre. Por ahí priorizar a Totalmente. qué le voy a prestar atención y qué no. No todo tiene la misma importancia, ¿no? Como rankear, ok, esto sí puedo hacerme cargo ahora, esto no puedo hacerme cargo ahora. Tal cual. Y también entender, digamos, que el no poder no equivale en cierta forma a estar, no sé, fallando en algo. A veces lo podemos posponer, a veces lo podemos cumplir a medias, a veces podemos decidir que este momento no me voy a ocupar. Pero bueno, ahí yo creo que ahí se juega mucho la evaluación social, ¿no? De bueno, de que uno se hace el balance a sí mismo y que aparece la comparativa de cómo llegó el otro, cómo tendría que haber llegado, las expectativas. Sí, la comparativa para mí habría que desterrarla del plano humano porque la verdad es que no sabemos la historia que tiene el otro. Por ahí vemos solo la foto exitosa, la foto viajando, la foto en pareja. No sabemos si se lleva bien, si se lleva mal, cuánto le costó llegar a ese lugar, qué tuvo que sacrificar para llegarlo. Entonces, como no conocemos las historias de los otros, los invito a no compararse. Por ahí algo que les digo siempre por ahí a pacientes cuando trabajo en sesión es que primero que no nos podemos comparar a alguien que no sabemos de dónde partió. Es decir, para compararnos por lo Claro. menos tendríamos que haber partido desde el mismo lugar o desde un lugar por ahí semejante. Por ahí un otro partió con otras facilidades, con otra historia, con otro contexto y a su vez que la comparativa es un fragmento, ¿no? Es una historia de Instagram que atrás no tenemos idea realmente qué está pasando, digamos. Las redes como igualmente generan eso, nadie sube fotos llorando, contando lo mal que la pasó en las fiestas o por qué se peleó con toda la familia. Vemos la parte que elegimos compartir, son como pseudos personajes que aprendimos como a armar, pero que realmente generan peso, digamos. El que la está pasando mal y ve que hay gente que sube fotos pasándola bien, realmente se siente mal en esos momentos, digamos. Y hay gente que la pasa sola, hay gente que no disfruta, hay gente que no llega a fin de mes, hay un montón de cosas que se juegan, digamos, en estas fiestas que no son Totalmente. solamente disfrute, unión y familia. Sí, por ahí incluso estaría bueno que esta fiesta sea centrarse también o descentrarse de uno, ¿no? Porque cómo llego yo, bueno, pensemos cómo está el otro también, un poco más de humanidad y empatía. Estaría bueno recordar, porque además son fiestas que invitan a eso. Pau, muchísimas gracias por este tiempo, por acercarnos todos tus conocimientos. Te encontramos en Psicología con Pau-bajo, ¿no? En las redes. Sí, perfecto. Muchas gracias a ustedes también por el espacio. Es un placer para mí estar acá y haber charlado. Un placer y cuando quieras, bienvenida, porque la verdad es muy fácil hablar contigo y muy clara. Gracias. Bueno, les mando un beso. Hasta la próxima. Felices fiestas. Adiós. Chau, chau. Adiós. Igualmente.